Nos encontramos al sur de Irán. Salimos de la ciudad de Bandar Abbas y nos dirigimos al puerto para embarcar en un corto trayecto hasta la isla de Kez. El tráfico ya es caótico en Irán, aunque en las pequeñas poblaciones es más tranquilo, al haber mucho menos vehículos. Aquí poca sombra. Estamos ya cerca del puerto que nos llevará a la isla de Kez. Queremos visitarla antes de adentrarnos hacia el norte de Irán, porque por aquí ya no creo que regresemos. Hace muchísimo calor, así que paramos un poco a la sombra para refrescarnos y beber agua. Y se acercaron estos chicos muy gentilmente para saber si necesitábamos alguna cosa. Nos ha puesto con un amigo que habla inglés y que vayamos a su casa antes de ir al puerto, ¿qué tal? Pues igual vamos a descansar un poquito y de ahí nos vamos al puerto. Bueno, luego os contamos. Que ahora en el puerto que él abre, que no pagamos nada, ni ticket, ni... No. Bueno, la verdad es que la gente cómo funciona por aquí, una pasada. Este se mete por aquí y yo con él. Sí, no sé. Los deben de conocer aquí porque vamos, quita la barrera y pasamos. Vale, llegamos aquí a la policía, al control. Una vez la mujer es joven, se ve mayor. Bueno, no sé si es joven o qué, no se le ve. Cariño, mira las manos que tiene. Sí. Tiene una arruga. Te he dicho para que me gastes para allá. Okay. Visa, pasaporte. Passport. Yes. Passport? Lo tengo atrás, espera. Passport? Visa. El que nos dieron de la moto. A la entrada no nos sellaron el pasaporte, nos dieron un papel adjunto con la visa para no tener problemas en ninguna otra frontera por tener el sello de Irán. Estamos con esta gente súper maja, nos están ayudando en todo. Bueno, estamos aquí en la oficina y hay que hacer una de papeleo que no veas para pasar a la isla. Aquí me están ayudando en plan VIP, o sea que poco a poco. Ya podemos ir a la isla, si lo llegamos a saber, no vamos, desde luego, porque parece que nos cambiáramos de país. Qué papeleo, cuánta burocracia, no os lo podéis ni imaginar, vamos. Y eso que nos han ayudado esta gente súper majos, porque trabaja aquí un amigo suyo, solo nos hubiera costado el doble. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis para explicaros un dispositivo muy interesante. Se trata de una dashcam. Si no os interesa, podéis continuar el vídeo en el minuto 11. Hola muchachos, mirad lo que nos ha llegado. Esto es un dashcam con funciones también CarPlay. Lleva muchas cosas. Lleva, por ejemplo, el sensor para los neumáticos. Lleva una cámara delantera y otra trasera que va grabando constantemente por si tenéis un accidente o alguna cosa, pues todo se quedará registrado. Bueno, pues vamos a abrirlo y os enseño todo lo que trae. Pues aquí está el aparatito. Como veis, lleva 3 conexiones. Una que es para la toma de corriente y estas 2 que son para la cámara delantera y trasera. Aquí tenemos las 2 cámaras. Voy a abrir una para que la veáis. El amarillo pues va conectado lógicamente al amarillo de aquí, cualquiera de los 2. Esta es la otra cámara. Esta pieza que es para ponerlo aquí para que le dé sombra. Esta sería la toma de corriente si lo queréis instalar directamente a la batería. Y si no lo queréis instalar directamente a la batería, podéis conectarlo a través de un USB al conector negro de aquí. Aquí tenemos los 2 cables que son más largos para conectar las cámaras. Un soporte para engancharlo al manillar, en fin, ya donde lo queráis colocar vosotros. Todas las conexiones tanto para la cámara como para el CarPlay. Y por último, los 2 taponcitos para los neumáticos que son Bluetooth y nos indicará la presión que tenemos delantera y trasera. Pues ahora cuando lo montemos todo, os lo enseñamos y os explicamos todas las funcionalidades que tiene, que son muchas. Bueno muchachos, pues ahí lo tenéis instalado el aparatito. Yo lo he instalado ahí, que es donde tenía hueco, porque ya veis toda la chismes que llevo. Bueno, ya os explico cómo funciona. Ya lo estoy usando unos días y estoy encantado. En el momento que encendemos, como podéis ver, te da la bienvenida y ya se pone a grabar las cámaras. Lleva una cámara delantera y una cámara trasera. En el momento que esto se pone a parpadear, ¿veis? Ya está grabando. ¿Vais a ver las cámaras? Le doy aquí y mira quién aparece por ahí en la cámara trasera. Fernandita haciendo de las suyas. Aquí invierto y ahí tenéis la cámara delantera. Si le vuelvo a dar otra vez, ¿qué hace? Pues me saca la delantera y en pequeño la trasera. Le vuelvo a dar otra vez y me saca ahora la trasera y la delantera.
La camarita yo la he montado aquí, la podéis montar en cualquier otro sitio. Y la trasera la he montado aquí, ¿la veis? Es una pasada. Esto va conectado directamente al corte, pero lo podéis poner también con un cable USB directamente ahí, podéis estar grabando toda la noche si queréis. Yo, para ahorrar batería, lo he hecho así. Bueno, si quiero, por ejemplo, que no grabe, veis que ahora está grabando, que está parpadeando ahí, simplemente le doy aquí al botón de record y deja de grabar, se queda el botón verde fijo y ya no graba. También lo puedes usar cuando estás en marcha como una cámara trasera. ¿Ves quién viene por detrás? Si lo tengo puesto delante, le doy atrás, así, y entonces yo voy circulando y voy viendo quién viene por detrás. Lógicamente vas con los espejos, pero bueno, es una tontería más que lo podéis usar si queréis. Pero sobre todo el sistema de seguridad, pasa cualquier cosa, os acontece algo. ¿Qué ha pasado? Pues lo tenéis grabado. Bueno, aquí tenemos varios botones. Si yo le doy a este, es configuración, me dice ajustes de grabación de la cámara y aquí me puede dar resolución, grabar en un bucle, o en fin, tiene varias funciones. El GPS la velocidad, GPS situación y GPS altitud. Ahora cuando veamos archivos os daréis cuenta para qué sirve eso. Aquí también podéis anular el micrófono o dejarlo puesto y entonces te graba todo el sonido y graba con una calidad muy buena, ¿eh? También podéis hacer fotos. De momento que hago así, ya me está haciendo fotos. Le doy otra vez, otra foto. Más cosas, tiene muchas. Si yo me vengo aquí, pues tenemos función de CarPlay y ahí tengo lo que tengo en mi iPhone. Todo lo que está en el iPhone lo tenéis aquí. Podéis ir escuchando un podcast y bueno, pues todas las funciones normales, no las voy a explicar porque eso ya lo sabéis cómo funciona. Vuelvo aquí a la caseta, podéis ver la presión de los neumáticos, que veis que en este momento las llevo muy bajas, aquí los kilómetros por hora que vas y aquí la altitud, pone 0 metros porque no hemos arrancado. Aquí tenéis otro botoncito de Bluetooth que le dais ahí y ahí está el nombre que yo se lo he puesto, lo configuras, un interruptor, dispositivo de remoto, desconectar, en fin, tiene varias funciones. Ahí tenéis el botón de Android para los que usáis Android. Yo como soy de iOS, de iPhone, pues no me hace falta. Aquí tenéis el control de la luminosidad, ¿veis? Y del volumen. Aquí tenéis un botoncito, repetir, me salen los archivos, ¿veis? Y entonces yo pongo por ejemplo este archivo, le doy a play, bueno aquí como ni nada voy a poner uno más abajo para que veáis por ejemplo este de aquí y le doy ahí y podéis ver todos los archivos que hay en este momento. Esos archivos lógicamente cuando la tarjeta se llena vuelve a empezar al principio, entonces si queréis rescatar algo no tenéis que esperar mucho para que no machaque lo que había grabado anteriormente. Está genial, es una pasada. Ahora veréis en el teléfono cómo rescato los archivos, cómo los guardo en el teléfono para luego ya pues hacer lo que quiera, editarlos, guardarlos o borrarlos si quiero. Bueno, aquí tengo mi teléfono, tenéis que descargaros esta aplicación, KingCam, está de aquí. Pues entro en la aplicación, lógicamente, le doy aquí a álbum, le digo aquí que todo, le digo que imágenes no, solo vídeos, porque también tienes las capturas de pantalla. Y ahora, por ejemplo, vamos a coger un vídeo, por ejemplo, de los que yo he rescatado, le doy aquí, fijaros qué fácil es, ahí estoy viendo automáticamente lo que tengo en la cámara y ahora yo digo, bueno, voy a ver los archivos que he grabado, pues muy fácil, le doy aquí y ahí tenéis todos los archivos y ahora si queréis guardar alguno, por ejemplo, pues seleccionas, le doy aquí a seleccionar, digo este y este, por ejemplo, los quiero guardar y le doy aquí a descargar y automáticamente fijaros a qué velocidad lo está descargando, es una pasada, ya están. Depende del archivo, si es más grande tarda un poquito más o menos, pero es muy rápido y ahora ya los tengo guardados y ahora simplemente para verlos pues vais al archivo y lo veis, es muy fácil, pero vamos a buscar uno que ya he grabado antes para que veáis cómo sale en el teléfono y por ejemplo este. Entonces le doy la vuelta al teléfono y fijaros todo lo que me sale. Ahí me está diciendo la altitud, 1792 metros, la altitud total. Ahí te dice el rumbo que llevas y la situación. Aquí te dice la velocidad. Aquí abajo tienes las coordenadas del sitio, todo en todo momento lo tienes súper controlado y esa es la calidad. Ahora grabando en la cámara no sé cómo se verá, pero en el teléfono yo os digo que se ve genial. Te graba siempre un archivo con la cámara delantera y al lado te graba el archivo con la cámara trasera. Yo le doy aquí, le vengo aquí y por ejemplo este mismo archivo, ahí tienes la cámara trasera, ¿veis? Ahí está la cámara trasera. Graba uno de delante y uno de atrás, juntos. En fin, yo creo que es un aparato con unas funcionalidades acojonantes. Para descargar los archivos, lógicamente, tenéis que tener conectado el aparato. Y ya entonces seleccionas los que quieres, los descargas y listo. Y ya los tienes en tu teléfono para hacer con los archivos lo que tú quieras. Pues también desde el teléfono podéis controlar todo que se ponga a grabar. Le doy aquí, se pone a grabar. ¿Ves? Ya está grabando ahí. Y ya para de grabar. ¿Ves? Ya la luz se mantiene fija. No está grabando. Luego puedo hacer una foto. Lo hago así. Y ya he hecho una foto. Bueno, tenéis muchas más funciones, pero para todo eso necesitaríamos un vídeo completo para explicarlo.
La verdad es que tenéis un montón de cosas. La funcionabilidad del aparatito es una maravilla. Yo estoy encantado los días que lo estoy usando. Si tenemos un accidente, cualquier cosa, además en estos países tienes que parar el vehículo, tienes que esperar que venga la policía. Ahora, ¿cómo le explicas tú a un chino o a un iraní o a un pakistaní que a lo mejor no hablan inglés ni hablan nada, que el accidente, que tu culpa no es? Pues le pones la imagen y ahí, pues como tienes la cámara trasera y la cámara delantera grabando a la vez, pues ahí puedes ver perfectamente de quién es la culpa del accidente y eso te puede salvar de un buen problema. Nosotros hemos tenido un pequeño percance y ojalá lo hubiéramos llevado. Vamos, la funcionalidad que más me gusta es la de las cámaras. Luego, la función normal de una CarPlay, pues bueno, que eso ya lo conocéis. Yo creo que vale la pena. Es económico, es un aparatito que podéis llevar. Yo lo recomiendo bastante. Sabes que lo que me gusta lo recomiendo, lo que no digo nada. Esto me gusta. Espero que este paréntesis que hemos tenido para explicaros el aparatito os haya servido de algo. Y bueno, pues el que le interese, tenéis un código de descuento que os lo dejamos ahí abajo en la descripción del vídeo. Pues nada, continuamos con Irán, seguimos viajando. Mira, la isla está ahí al lado, está cerquita. A ver, si no la liamos. Dios, qué escalón hay ahí. Aquí las motos no se atan, tú las sujetas. O sea, que menos mal que el mar no está muy movido, porque si no, imaginaros. Cámara, yo tú. Hi. Bueno, pues ya estamos llegando. Ha tardado 20 minutos o menos. En función de cómo esté la marea, como eso está en subida, pues atracan en un sitio o en otro. La isla de Kez es una isla situada en el conflictivo estrecho de Hormuz, en la costa meridional de Irán y al este del Golfo Pérsico. Debido a su situación estratégica, ha sido invadida por diferentes civilizaciones y naciones durante su historia, y aún quedan vestigios de su época portuguesa. No metas la rueda en paralelo ahí. Hay un boquete. Llegar a esta isla ha sido más complicado que pasar una frontera. Un montón de papeleo y de controles. No hemos pagado nada, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? ¿Y el otro, Gary? Yo tengo el mío. Yo tengo yo el mío. Un momento. Y pagamos. Ok, espera. Hace muchísimo calor y humedad y Fernandita tiene que ir cubierta a las mangas y el pelo. Que me estoy desmayando de calor con la ropa, me estoy desmayando. Mirad qué pasada de formaciones. Uf, basurero. Vaya por Dios. O hay una salida que a la derecha. ¿Por aquí a la derecha? Ajá. No. Dios, al suelo. Espérate. Te ayudo. ¿Puedes? Vale. Ya, sí, vale, arriba, muy bien. Venga, no pasa nada. Te queda la rueda parada en la zanja. ¿Qué pasa de ahí? Hostia, qué bonito.
Voy a beber agua, es que estoy ya deshidratado. You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when how everything would turn out? We learned to run, we learned to Hay una playa allí, vamos a ver cómo está. A ver si no hay nadie y así Fernanda se puede bañar. Este sí se va, ¿no? ¿Es el que estaba? Sí. become strangers someday. ¿Está la marea baja o no? Hay un árbol. Estamos allí que hay sombra, ¿no? ¿Habrá gente? No sé. Sí, pero genial, ahí ya nos podemos bañar, está estupendo. Pues nos podemos dar un baño ahí, ¿no? ¿Dónde? Vamos allá a los árboles a ver si hay alguien. Sí. Si no hay nadie, nos quedamos allí. Además hay sombra y hay un árbol, acojonante. Eso está muy bien como para no ser nadie. Hay como unas duchas o algo, como una obra que estaban haciendo aquí, pero que no hay nadie. Aquí sombra, genial. Las motos así. Ahí, esa sombra. Ahora sí, boca arriba, se quedan. Aquí. Aquí no hay ni Dios, así que nos vamos a quedar aquí. Estupendo. Al agua patos, pero de cabeza. Parece abandonado, aunque la verdad es que está muy bien cuidado. Estamos bastante escondidos. Si viene alguien, viene por ahí así que lo vemos. Para Vicente no pasa nada, más que nada por mí, por si me baño, ¿sabes? Yo sé que no podría estar así. Yo me voy a dar un bañito. Fernanda dice que no le apetece. Listo para el baño. Allá voy. ¿Veis a Vicente? Pues está ahí dentro del agua. Bueno, vamos a dormir aquí. Vamos a hacer un bivac. Este sitio, la playa está ahí detrás. Vamos a pasar bastante calor. Una tienda de campaña. Así que eso es lo que vamos a hacer. Mañana os contamos. Bueno, aquí hemos dormido y son las 6 de la mañana. Vamos a recoger las cosas y vamos a desayunar y a ver si recorremos la isla. Mosquito me ha picado, el puto seguro se ha muerto. He dormido fatal. A mí eso de dormir así sin nada no me mola, Prefiero dormir dentro de una tienda. Pues nos vamos ya. La noche en la playa fue horrible. Vicente durmió bien, pero a mí me comieron los mosquitos. Creo que mi sangre les gusta más. En esta isla, cuando sales de la carretera, hay mucha arena. Están muy bien estas fuentecitas que tienen refrigeradas y potabilizadas. El agua está buenísima. Encima está fría, fría, fría. Ojalá sea en todo Irán y no solo aquí en la isla. Les saludas, como no entienden un carajo. Ok. Bueno, 2 euros, llenar el depósito. De las dos motos, no está mal, ¿eh? Esto sí que mola, 93 octanos. Bueno, mi Fernandita está, que se está muriendo de hambre, pero ya, o sea, a nivel extremo, 1. Que me he comido una sopita a las 8 de la mañana, ya son las 3:30. No se ha comido su gallina. Estoy muriéndome. Me están dando unos calorones de esos de menopausa. No, así tampoco. Es calor, calor. Es que el calor es constante. Es horrible. Siento como si me fuese a desmayar. Venga, que tú eres fuerte, que esto no es nada para ti. Yo creo que es el casco. Como habéis visto, he cambiado de casco. Ahora le voy el Clean Crios Pro. El anterior era el Clean Crios. Ese es el Pro. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente el material de que está hecho. Este de aquí es mate, negro mate. Luego el cierre de la barbilla es diferente, es como magnético, coimán, que luego os enseñaré. Y también
Aquí adelante la mentonera es diferente. Ese tiene entrada de aire que se puede cerrar, no como el otro que era abierto todo el rato y entraba todo el polvo. Y bueno, creo que el material y el facto de que sea mate me está cociendo el cerebro. Y luego la cazadora, que es negra, que habéis visto, también he cambiado de cazador y pantalón. Vamos, que vas con ropa de invierno. Voy preparada para pasar frío. ¿Dónde está el frío? Yo quiero frío, de verdad, odio el frío, pero es que no aguanto más. Además de aquí tengo que estar todo el rato con la cabeza, brazos, piernas tapadas, y eso es un suplicio cuando hace calor. Se me cagó el otro día una paloma, se he cagado. Aquí, en la bolsa de depósito, esto ya lo limpiaba, se ha cargado en el traje, se me ha cagado en el casco por dentro. La cabrona, si la pillo la mato, vamos. Dicen que si te caga una paloma es suerte, pues joder, con todas las que ha soltado, vamos a jugar a la lotería que nos toca. Bueno, pues estamos en una islita, no es Ibiza, no hay el mismo ambiente, pero... Es una isla. Es una isla. Nada. Vamos a buscar un sitio, hay un pueblo a 5 kilómetros ahí, a ver si comemos. A ver. Claro, está fresquito, no hay tanta humedad a pesar de ser la isla, había más humedad en la otra parte. Sí. Sí, fresquito, 39 grados. No está mal. Claro, para quien ha estado a 49, ¿qué es eso? Yo lo sé, hemos pasado más calor, pero no sé por qué este calor de aquí me está sentando peor. Creo que por eso digo que es la ropa y el casco. Esta isla tiene unos 140 kilómetros de largo y luego de ancha tendrá a lo mejor unos 15, como mucho. Tenemos que recorrerla entera. De momento estamos buscando un sitio para comer, porque aquí tiene que haber un pescado buenísimo y barato, pero no se ve nada. No hay mucha pinta aquí de que haya nada para comer. Pregunta para comer. ¿Cómo? ¿Restaurante? No sabe. Pues sí, ¿eh? ¿Dónde? Comer. Comer. Yeah. Creo que ya encontré un sitio. Y no tienen problema con la edad para conducir. Así aprenden de pequeñitos. Ya encontré un sitio. Aquí. Vamos a entrar ahí y vamos a ver qué se cuece. Mira el tamaño del que está conduciendo. O sea, el que la lleva no llega al suelo, ¿eh? No, llega al suelo el del mío. Esto es coordinación. Hello. Hello. Yamaha. Honda. ¿Es abierto para comer? Dice el peluquero que no hay ningún sitio para comer en el pueblo, porque este sitio está cerrado. O sea que está la cosa complicada. Hello. Honda. La gente es muy amable y los niños desde muy pequeños conducen motos. English. Un cementerio de piedra, cariño. Agua. Mai. Espera, que nos va a llevar a por agua este chico. Ay, yo quiero ir allá. Espérate, vamos a seguir al chico este, que nos va a llevar a por agua. Agua. ¿Ah? Supermarket. Venga, vamos. Agua. Es que íbamos ahí al puerto, podríamos haber esperado. No, cariño, yo también tengo sed, pero yo no voy a volver aquí luego. Bueno, pues ahora volvemos. Y al puerto ahí, con los barcos. Vale, pues bebemos y venimos más tranquilos. Yo estoy ahora con una sed que me estoy muriendo. Yo también, cariño, pero me aguento. Bueno, pues bebemos y venimos, pero ya venimos fresquitos, bebidos, porque me estoy deshidratando y no estoy... Deja de ser exagerado. Bueno, yo me estoy deshidratando, igual tú no, cariño. Igual cuando tú tienes hambre, yo no tengo y yo me aguanto, pero... Ah, pero es que a mí me duele la cabeza. Bueno, y yo estoy que me voy a desmayar de no sé qué tengo. Ajá. Hay que ser tolerante, yo te aguanto cuando tú tienes hambre, pues yo cuando tengo sed también, y ahora venimos. Y aquí habrá un súper, ha dicho él. En las carreteras que no hay nada. Ahí a tu derecha. Aquí. Aquí. Mira los niños como van aquí, no llegan para tocar el suelo con los pies, casi ninguno. Se le va a meter la pierna en la rueda. Este. 25 litros de gasolina, 2,80 euros. No está mal, ¿eh? Las dos motos por ese precio, acojonante. Cuando vayamos a Europa nos acordaremos de esto. Gasolina de
43 octanos, está bien. Hello. Hi, hello. Yes. Food? Very good. Yes. You know Arab. Arab. English? Do No, Farsi. Fars. Little. Arabic. Árabe, no árabe. Do Arab. No, No English. No English. no. Ok. Ahí. 11 euros 100 litros de combustible, de gasolina 93. Qué gustazo hacer kilómetros así. Bueno, de momento le hemos dado la vuelta a toda la isla. Hemos hecho un depósito entero, esto sea unos 270 kilómetros. Ya está, vamos. ¿Te oigo? ¿No me oyes? Pues vamos, reina. Vamos, niña. Vamos a ver si buscar un sitio para cenar y ya buscar un sitio para dormir esta noche en la playa y mañana al puerto otra vez. El primero con casco. No sé dónde lo habrá comprado porque creo que aquí ni venden, pero bueno. Eso es que se ha debido dar una hostia ya, se debe abrir la cabeza alguna vez. Vamos. Ok, 2 kilómetros. Sap. Es un pueblo eso, ¿no? Ay, da igual, vámonos, lo vemos. Ok. Thank you. Es bastante difícil entenderse con los locales. Solo hablan farsi y algunos árabe, pero imposible entenderse. No te aclaras nada, pero la intención es muy buena. Así que, bye bye. Nosotros tenemos que aprender algunas palabras. Tú para allá, Roberto. Es que no encuentras un sitio para comer, no hay nada. La gente no come fuera, come en sus casas. No hay turismo. Y yo no entiendo por qué tenía tantas cosas de esas para que la gente se siente. Será solo para el té. Da igual, he visto un pollo asando ahí adelante. Ah, eso quería ir para adelante. No, yo quiero pescado, no quiero pollo. Irnos de aquí sin comer un pescado. Pues sí, un crimen. Es increíble, ¿eh? Pasas un pueblo de estos y no hay ni un solo sitio para comer. Peluquerías, talleres de motos, pan, frutería, algún supermercado, alguna tienda, pero de comer, nada. Horrible. Vamos a ver si hay suerte. Sí, aquí están las camas estas para comer como las gallinas. Claro, aunque pasa que no estás preparado para eso mentalmente. Esto que voy a poner ahora es el mantel, ¿vale? Yo no sé, por un lado está bien, pero por otro no. El lado que está mal es que desperdician mucho plástico. Sí, aquí se funciona con el plástico, los manteles de plástico, luego se recoge todo, como se comen alfombras o en sitios así. Luego es práctico. Pero también ahorran agua, no tienen que lavar. Eso también. Así que no sé cuál es peor. Creo que el plástico es peor, ¿no? O el agua, no sé. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, nos han traído eso, realmente yo no sé por qué, porque no queremos nada de eso. Ni Y todo luego, esto nada. a ver si tú sabes lo que es. Porque Estos yo son lo he hierbas de camello. Lo he probado, pero no me acuerdo. Hostia, qué fuerte está eso. ¿A que sí? No es rúcula, ¿eh? No Esto es una cosa Sí que era algo también. Porque rarísima. estamos aquí Mira. muy a gusto y con internet. Nos acaban Pan. de sacar pan a lo bestia Y y mira pollo. qué bueno el pollo, ¿eh? Esto ha sido de regalo. Prueba uno de esos. ¿Corazones? Es cabra, es hígado. No, Es cabra. es cabra montesa. Cabra montesa, no sé de qué monte. Mira cuánto pan, acaba de hacerlo. ¿Ah? Very good. No me ha entendido, yo tampoco le he entendido, pero nos hemos entendido al final. Ese pan acaba de hacer en el horno. Luego las hojas de esas, que no sé lo que es, parece comida de cabra. El pollo sobre todo tiene una pinta. El plato que habéis visto que hemos comido nos ha costado 2 euros. No llega a 2 euros. 1,80. 1,80. ¿Qué pollo es? Porque aquí es todo pescado. Aquí no hay pollo, ¿eh? No hemos visto ninguna gallina por ahí. Ni una. Pescado. Así que bueno, hemos comido un plato chic. Sin embargo, hoy en el desayuno nos han clavado. Sí. En el desayuno nos han cobrado 8 6. euros. Sí, 8 euros. Hemos comido mucho. Hemos comido 3 platos de pan con queso, una lenteja, 2 omeletes, 3 Nescafé, un té, 2 aguas. Pero es caro. Cuando nos liamos, nos Es liamos. caro, es caro. Vamos a buscar ahora un sitio donde dormir. No, ahora os enseñamos. Estamos yendo a una pista que hemos visto que se mete a la playa. Cariño, busca la linterna. Que para algo tiene que servir esa linterna. ¿Cómo está la cosa?
Espérate. ¿Tú ves algo? A la izquierda, ¿no? Sí, pero es que tú tienes que tener la mano siempre. Sí, pero no la llevo aquí a la mano, cariño. Pues tienes que llevarla. Me pongo a rebuscarla, está aquí abajo, no sé dónde está ahora. Ya por aquí. No hay nada de luna, sí, por aquí. Esto está en la playa, desde luego. Que tú con la manía de ir a acampar en la playa siempre nos marrona. Bueno, la playita se está bien porque está Cariño, fresquito. se da lo mismo. Si no corre aire, Dios. Arena. o aquí no hay nada más. ¿Se acabó ahí? Dios. Al final para nada. ¿Qué dirigí de acampar ahí antes? Sí, por ahí continúa, ¿no? ¿A dónde? Por aquí. Para atrás. Y la playa está justo ahí detrás de aquellas dunas. Va a ser aquí mismo. ¿Estamos la tienda aquí o qué? Entonces vámonos para otro sitio, venga. Vamos a... ¿Qué otro sitio, cariño? El puerto está ahí ya. Pues hacia atrás, donde veamos un sitio que corre más el vientecillo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Esto es arena de la blanda. No, ahí no nos podemos meter. Eso va por allá, pero vuelve para atrás. Igual va a la playa, pero claro, de noche es que no se ve nada. Aquí hace mucho calor para dormir. Estamos a 35 grados y sin nada de viento. No, no te metas. Que no me meto, ya estoy metida ya. Pero, ¿para dónde vas ahí? Es que aquí, No, es que debería haber acampado donde yo dije. Vale, pues vamos donde tú dijiste. Claro, pero es que yo no me acuerdo, ¿no? Aquí está al lado, no está al lado. Da la vuelta ahí. Esta es la isla fantasma. Mira, con la arena, espera, voy a dar la vuelta aquí. Retrocedamos. Bueno, vamos a dar la vuelta. Epa, cuidado ahí, ¿eh? Hostia, ¿cómo está eso? Sí. Como te he visto. Pero no te fíes que hay montículos de arena. Por aquí no está mal, ¿no? Ok. Tampoco está mal aquí, desde luego. No, pero va a ser aquí Aquí mismo. corre más vientecito, ¿no? Un poco más, pero vamos, aquí no hace viento. No hace nada de viento. Da igual, aquí mismo. No creo que allá haga más viento. No va a hacer más. Pues en esta explanada, montamos la tienda aquí. Sí. Hala, pues no se hable más. Hala. Mira, aquí pisadas de camello. Y aquí está bien. Pues aquí va a ser el sitio, así que vamos a montar el campamento. Buenos días, como viste esa noche no pudimos llegar a la playa, así que al final encontramos este sitio. Fernandita está durmiendo aún, te voy a enseñar dónde estamos. Hizo mucho calor la noche, mucho, pero luego esta mañana se estaba bastante bien. Quería montar la tienda porque no quería dormir sin tienda por los bichos, que hay alacranes, serpientes, etcétera. Así que montamos la tienda. Tenemos nuestro ventilador, como podéis ver, no sé si se verá, por lo menos se oye. ¿Ves? La verdad es que va bastante bien. Es de ordenador. Bueno, es para refrigerar un ordenador, pero que va muy bien.
Ahora nos vamos a ir a Bandarrabás, nos vamos para el puerto y vamos a ver si no nos hacen hacer mucho papeleo. Seguro que nos lo hacen hacer como el otro día. El otro día nos ayudaron estos amigos, la verdad que fueron geniales. De hecho nos están esperando para almorzar con ellos al otro lado cuando crucemos con el barco. Salimos de la isla de Kés, ayer la estuvimos recorriendo, como habéis visto. Es una isla que tiene unos 130 kilómetros de largo. Hoy cruzamos a la península otra vez, de ahí vamos a Bandarrabás. Nos está esperando nuestro amigo Mohamed y ahí compraremos unas tarjetas que ya no las tiene buscadas por lo visto. Por lo menos intentar subir el vídeo, porque no hemos podido subir ningún vídeo aún. Está bastante complicada la cosa. Y bueno, pues luego os contamos. Voy a ver si despierto a mi niña. Pali... Nada, sigue roncando. Bueno, pues nada, pues si nos levantamos. Nos vemos luego con la moto y a ver si tenemos suerte y el papeleo que tenemos que hacer no es muy complicado. You should see the city lights tonight. Siempre antes de subiros en la moto, para iros, después de acampar, revisar bien la moto, que todo esté bien atado, que no esté nada suelto, que no hayas pinchado una rueda, que a veces hay un poro y por la mañana la encuentras deshinchada. En fin, una revisión general a todo, un tornillo suelto. Es una buena ocasión para revisarla. Está fresquito, además suele llegar de noche y no lo sueles hacer. Por la mañana siempre es bueno revisarla. Todo listo, nos vamos.